Muy bien, avanzamos, ya estamos, parte número 13, carta a los Efesios. Recuerde que estamos en un modo de predicación expositiva y siempre recordamos lo que hablamos la semana anterior. El título para el día de hoy es "Y repartió dones a los hombres". La semana anterior hablábamos sobre el ministerio de Cristo a los infiernos. ¿Cuántos recuerdan? Esos 3 días y 3 noches que el Señor estuvo en la tumba. Su cuerpo estuvo en la tumba, pero su alma, su espíritu estuvieron trabajando. El Señor nunca estuvo ocioso. Aun cuando estuvo en la tumba, estuvo trabajando. Y vimos cómo el Señor fue dice la Escritura, a las partes más bajas de la tierra, donde trata de ubicarnos. Son cosas espirituales que el Señor de alguna manera las tiene que explicar. Entonces nos ubica al Hades, en las partes más profundas del centro de la tierra. Uno, cuando ya va caminando los años, se da cuenta que es una dimensión espiritual, que no es un lugar físico. Pero la Biblia de alguna manera al ser humano se lo tiene que explicar. No significa que en el centro de la tierra esté el infierno, sino que hay una dimensión donde las almas de los incrédulos van a ir a parar por haber rechazado al Creador. Entonces existe un lugar que vulgarmente se conoce como infierno. En realidad la Biblia le llama el Hades, el lugar de los muertos, el lugar del no conocimiento, y es un lugar de tormento. Allí fue el Señor. ¿Por qué fue el Señor ahí? Para que no fuéramos nosotros. Él fue al Hades y dice que al mismo tiempo derramar su sangre, perdonó los pecados que Él tenía en su cuerpo, que eran nuestros, y por eso la muerte y el Hades no lo pudieron retener. Por eso el Señor resucita al tercer día. Todo esto hay que entenderlo porque es parte de la obra de la cruz. Cuando yo entiendo todas estas cosas, yo entiendo el Evangelio y entiendo por qué estamos reunidos en esta mañana aquí adorando a Dios. Porque Él hizo eso por nosotros hace 2000 años en el Calvario. Entonces estamos aquí viendo todo lo que el Señor hizo, pero dice que luego que resucitó, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Ocupó el trono, porque el Padre a Jesucristo dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea que Él tiene mayor autoridad que los presidentes, que los reyes, que los emperadores, y Él está sentado ahora reinando. Aunque usted no lo vea en las naciones de la tierra, Él ahora reina sobre sus hijos, sobre usted y sobre mí. Por eso Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro gobernante, a quien nosotros le obedecemos. Por eso nos reunimos en mañanas como esta para adorar al Rey, como hacían los romanos y adoraban al emperador. Nosotros adoramos a nuestro Rey, a nuestro Señor. Y dice el Señor que un día volverá y tomará posesión de todas las naciones de la tierra. O sea, que esto no se queda en algo que solamente usted y yo disfrutamos, sino que un día todo ojo le verá, dice la Biblia. Todas las naciones van a ver cuando Él descienda, y muchos le adorarán, y aquellos que se rebelen, y porque siempre hay gente que no quiere saber nada con Dios, cuenta la Biblia que atacará al Mesías. Imagínense lo que es eso. Pero el Señor los limpiará con la espada que sale de su boca. Eso es conocido como la batalla del Armagedón. Eso acontece en la segunda venida del Señor. Todo eso está en el libro de Apocalipsis, libro de Daniel. Usted puede leer la Biblia, no es nada que yo me esté inventando. Pero estamos posicionados en la carta a los Efesios, y voy a leer donde quedamos la semana anterior, Efesios 4:8. Quedamos ahí en que Él ascendía a la diestra del Padre, y dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Eso lo explicamos también. Él cautivó la cautividad, lo que nos tenía cautivos a nosotros, es decir, el pecado. Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y allí está haciendo referencia para explicarnos a los seres humanos por qué el Señor ascendió a los cielos y dio dones a los hombres. Está haciendo una referencia a lo que hacían los reyes en la antigüedad, cuando se ganaba una batalla, cuando se tomaba una ciudad. Los reyes en la antigüedad, sobre todo en la época de Abraham, de Jacob, de Moisés, todos esos tiempos, dice que tomaban una ciudad, tomaban el botín y después se repartía el botín a su ejército y a su nación. Entonces acá lo que Pablo está tratando de hacer es mostrarnos por qué Él venció a la muerte, obtuvo la victoria
y después repartió dones a los hombres. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y esos dones son regalos. Aquí tenemos a continuación la palabra en el griego, para que usted vea cuál es la palabra doma. Esa palabra doma es la palabra presente, dádiva o don. Por eso hoy vamos a hablar que él repartió dones a los hombres. Y esto lo toca a usted muy de cerca, porque todos los hijos de Dios hemos recibido un regalo por cuanto él obtuvo la victoria venciendo a la muerte y al pecado allí en los infiernos. Por eso esto a usted le interesa y le interesa mucho, le debiera interesar mucho. Efesios 4:11, seguimos avanzando. ¿Cuáles son esos regalos que hemos recibido? ¿Cuáles son esos dones? ¿Cuáles son esas dádivas que hemos recibido? Acá va a empezar primeramente a describirlos el apóstol Pablo en Efesios 4:11. Lo primero que empezó a repartir son este tipo de dones. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí vemos 5 regalos, 5 oficios ministeriales que el Señor le reparte a algunos de sus hijos. Dice, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, que los dones sirven para que no seamos desviados por engaños de otras personas. Uno de los peligros más grandes que tenemos en esta tierra es que hay muchas filosofías dando vuelta. Hay muchas ideas, hay muchas doctrinas extrañas. La pregunta es, ¿cómo hacemos para no caer en el engaño? En los días de Jesús era muy conocido toda la filosofía griega de Platón, de Aristóteles. Entonces la gente se enamoraba. Hoy, fíjese, hoy se habla mucho de Nietzsche, se habla mucho de Hegel, de tantas filosofías. Marx, ¿cómo se lee los libros de Marx? Por eso hay tantos marxistas en este mundo. Entonces todas esas ideas han contaminado nuestra política, nuestras naciones. Entonces la gente lee libros y adopta ideas. Acá lo que Pablo dice es, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hizo Dios para que no seamos nosotros engañados por filosofías de los hombres? Dice que puso apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Dio esos 5 dones u oficios ministeriales para enseñarle a los santos. Por eso es tan importante que conozcamos estas cosas, porque nos toca de cerca, somos nosotros, la iglesia. Acá dice para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Cuando apareció Darwin, la onda de Darwin, por eso hay tantas ideas, y sobre todo son ideas en contra del Creador, son ideas anticreacionistas, van en contra de la verdad de Dios. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Recuerde que Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, yo edificaré mi cuerpo. Cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo y el Señor nos está edificando. Y es para eso que repartió primeramente estos 5 dones u oficios ministeriales, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que, ¿en qué estamos abocados como cristianos? En la edificación del cuerpo de Cristo. Jesús nos está edificando, así que tenga paciencia, porque todos los errores que usted se ve y que yo me veo es porque estamos en proceso de edificación. No sé, los que están construyendo o han construido o han visto una obra en construcción, está lleno de arena, de ladrillos por todos lados, de polvo. Es horrible ver una obra en construcción. Así que no se desanime, el Señor está edificando su iglesia. Y cuando a veces vemos nuestras vidas nos desanimamos porque vemos todavía los errores, los fallos, el mal genio y tantas cosas que todavía tenemos. Pero el Señor está trabajando en nosotros. Así que tengamos paciencia, no desmayemos, como dice la Escritura. Estamos en la obra, acá hay edificadores, hay albañiles, hay polvo por todos lados, tranquilos. Estamos en proceso, pero qué linda queda una casa cuando se entrega, cuando ya uno la puede habitar, cuando ya le puso las luces, las aberturas, todo uno la disfruta. Bueno, eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros. Un día, hoy nos disfruta, pero un día nos va a disfrutar a pleno.
cuando dice que alcancemos todo la estatura de ese varón perfecto. Hacia eso vamos, así que disfrutemos también el momento de la edificación. A veces tenemos una ansiedad, tenga paciencia. Ese es mi consejo en esta mañana. Entonces Jesús está edificando su cuerpo y los dones, estos 5 dones, que son los primeros, hay muchísimos dones más, pero vimos estos primeros 5 dones u oficios ministeriales, son para edificar el cuerpo de Cristo. Fue lo primero que el Señor Jesucristo repartió. Y la tarea principal que tenemos como creyentes es servir al Señor para edificar su cuerpo a través de esos dones que hemos recibido. No todos tenemos estos 5 dones, ya vamos a ver otros dones más. Pero, ¿qué hacemos con los dones que hemos recibido? Con esos regalos que hemos recibido. Son para edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que estar concentrados en la edificación del cuerpo. Y yo sé que es algo que para el hombre es imposible, pero para eso se nos ha dado dones. Porque los dones son un pedacito de Cristo para que nosotros podamos edificar el cuerpo. Porque Dios no puede edificar el cuerpo con cuestiones humanas y terrenales. Las tiene que edificar con herramientas espirituales. Y esos son los dones. Por eso todo lo que hacemos, que destruye, que ofende al hermano, que daña a otro cristiano, que detiene la edificación. Hay muchas personas que por su comportamiento en las iglesias detienen la edificación. El Señor se enoja tanto con eso. Usted quiere verlo mire, todos podemos pecar, pero si hay un pecado que enoja al Señor Jesucristo es cuando nosotros somos de tropiezo para otro. Cuando nosotros dañamos a la iglesia o a otro hermano. Por eso, mire, consejo, siempre usted ame y respete la iglesia. Y ante un hermano es preferible perder que defender nuestros derechos frente a un hermano de cualquier iglesia del mundo. Usted nunca dañe y nunca trate de pasar por encima de los derechos de otro. Vamos a leerlo en Mateo 18:6. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgare al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mire palabras del Señor Jesucristo. Cualquiera que haga tropezar a su hermano que también ha creído en el Señor, más vale que se tire al fondo del mar. Se enoja el Señor Jesucristo cuando alguien interfiere en su labor, en su obra de la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso esto nos debe dar sabiduría de cómo nosotros nos tenemos que conducir en el cuerpo de Cristo. Y seguramente nos hemos fallado, alguien le falló a usted dentro de las iglesias, o usted le falló a alguien alguna vez. Mire, perdone. Si hay algo que el Señor dice, dejen que la venganza es mía, dice el Señor. Usted no se ande vengando de las personas. Usted libérese de eso, porque cuando usted se empieza a vengar, nosotros no tenemos una claridad de la justicia que tiene que haber para con esa persona, y a veces o nuestra venganza es demasiado o nuestra venganza es más pequeña de la que debe ser. Entonces dice el Señor, ustedes no se venguen. Déjenme a mí, que yo sé, yo estoy edificando la iglesia y yo sé lo que tengo que hacer. Así que por eso la famosa frase que todo el mundo conoce, pero está sacada de la Biblia, pongan la otra mejilla. Jesús dijo, pongan la otra mejilla y no se anden vengando ustedes, porque yo soy el que maneja las cosas. Yo estoy edificando mi iglesia. Amén. Y esta es la primera lista que se menciona en el Nuevo Pacto sobre los dones. Estos dones llamados también dones ministeriales, o dones de ministerio, o dones de oficio. Esta estructura que estamos viendo es una estructura que se lee desde abajo para arriba, porque lo primero que hizo falta en la iglesia, apenas el Señor ascendió a los cielos, repartió una parte de él y constituyó apóstoles, puso el apostolado. Y ese fue un don ministerial que fue dado inmediatamente, apenas el Señor se fue, y fue dado a 12 personas, los famosos 12 apóstoles, ¿sí? Esa palabra apóstol significa enviado. Son los 12 apóstoles que tenían que cumplir ciertos requisitos, tenían que haber sido testigos oculares de la resurrección de Jesús. A esos 12 el Señor les dio ese don de apóstol. Más tarde lo veríamos a Pablo, pero Pablo es como el último. ¿Por qué? Porque él fue enviado a los gentiles. Estos 12 fueron enviados a los judíos. Acuérdese que la iglesia empezó judía, eran todos judíos. Todos los que recibieron el Espíritu Santo eran todos judíos. Ahí no habían paganos, no habían gentiles. La iglesia comenzó con judíos. Y después vendría Pablo un poquito más adelante, también vería al Señor ya resucitado y el Señor lo enviaría a los gentiles. Pero se cumple lo que dice el Evangelio, que el Señor vino primeramente a los suyos,
y la mayoría de los suyos lo rechazaron. Por eso después también se termina abriendo hacia los gentiles. Entonces estos apóstoles son los que pusieron el fundamento para que luego se pueda edificar sobre ese fundamento. Si usted va a construir una casa, un edificio, usted sabe que lo primero que se hace es un pozo hacia abajo para poner el fundamento. Eso es fundamental. Si el fundamento no está, si el fundamento es malo o no es firme, todo lo que usted construya se va a terminar desmoronando, se va a terminar cayendo. Por eso se le encomendó a estos 12 apóstoles poner el fundamento. Efesios 2:20. Acuérdense que la carta a los Efesios tiene que ver todo con la iglesia. Y nos habla de cómo se edifica este cuerpo maravilloso al que hemos sido llamados nosotros, a formar parte de ese cuerpo. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto no somos ninguno de nosotros, creo, edificadores, pero la piedra angular era la primer piedra que se ponía, de ahí se medía el ángulo y después se hacía, conforme a esa piedra, se armaba todo lo que era la plataforma o el cimiento, para luego edificar arriba. Pero se ponía la primer piedra, la piedra fundacional que se llama. Eso es Cristo. Todo se construye en base a Cristo. Por eso a Jesús se le llama la piedra fundacional o la piedra angular. Y 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, primero tiene que estar Cristo, el fundamento de Cristo. Para nosotros el fundamento es el día que usted recibió a Jesucristo en su interior, a través del Espíritu Santo, usted lo recibe y a partir de ese momento usted tiene el fundamento puesto y ahora usted puede ser edificado en Cristo Jesús. Nadie puede ser edificado si no tiene el fundamento, si no tiene a Cristo. Por eso acá está diciendo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo Jesús. Entonces, por eso una persona que no ha creído en Jesucristo, no ha recibido el Espíritu Santo, por más que usted le quiera enseñar la Biblia, lo quiere edificar, le enseñe y vaya a la iglesia 40 años, todo lo que usted construya un día se termina cayendo y se desmorona. ¿Por qué? Porque no tiene fundamento. Entonces, para que un cristiano sea edificado, tiene que tener el fundamento. Si no, es un falso cristiano. Por eso hemos dicho tantas veces, asegúrese usted de que está en Cristo. Asegúrese que tiene el fundamento para que todo lo que estamos hablando y enseñando lo pueda edificar a usted. Entonces, en 1 Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, está hablando Pablo, yo como perito arquitecto, fíjese cómo usa las palabras, ¿no? Perito arquitecto en la construcción, en la edificación, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Qué tenemos que entender sobre el fundamento? Que el fundamento se pone una sola vez, no se pone todos los años, todos los domingos, se pone una sola vez. Usted, si va a construir una casa, una sola vez hace el cimiento. No empieza a levantar las paredes y pone otra vez el cimiento. Eso no es así. Usted pone una sola vez el cimiento y después se empieza a levantar las paredes. ¿Qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles proclamaron y escribieron el fundamento. Presta atención, esto es importante. Porque los apóstoles, por eso lo vieron a Jesús, estuvieron con Él, vivieron, convivieron con Jesús, porque Jesús dice que los entrenó, los preparó, les dio revelación de todo el Evangelio. ¿Para qué? Para que ellos fueran el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? No el apóstol propiamente dicho, sino la revelación de Cristo es el fundamento. Entonces los apóstoles, al tener una revelación de Cristo, escribieron estos documentos que usted tiene ahí, que ahora se llaman Nuevo Testamento. Ese es el fundamento. Por eso dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué es lo que usted tiene allí en su Biblia, que se llama Nuevo Testamento y Antiguo Testamento? Es todo el fundamento de los profetas y de los apóstoles que hablan de Cristo. Por eso el fundamento es Cristo y Cristo revelado a través de la Escritura para nosotros en este tiempo. Entonces allí tenemos el fundamento que todos necesitamos. Cuando una persona cree
recibe el fundamento, recibe la piedra angular y ahora resta edificar encima. Eso es lo que estamos haciendo en esta mañana. Sobre el fundamento de que usted ha recibido a Cristo, estamos edificando. Y estamos dando instrucción. ¿Qué estamos haciendo? Instruyéndote. Hoy te voy a instruir sobre los dones para que usted no esté ocioso en el cuerpo de Cristo, sino que usted participe en la edificación del cuerpo de Cristo. No podemos estar ociosos. No pueden haber cristianos que digan, pero yo no sé cuál es mi don. No, tenemos que descubrir cuáles son los dones. Tenemos que descubrir para qué estamos puestos en el cuerpo y podamos ser funcionales a la edificación del cuerpo. Mucha gente dice, yo quiero servir al Señor. Y se piensan a veces que servir al Señor o es tocar una guitarra, es la edificación de los hermanos. Si tu guitarra sirve para edificar a los hermanos, bienvenida sea tu edificación. Si tu predicación edifica, bienvenida sea. Si tu servicio sirve para edificar, bienvenido sea. Todos los dones, y ahí vamos a entrar a ver ahora todos los dones que el Señor nos ha dado para poder edificar a nuestros hermanos y a todo cristiano sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos quieren participar de esto? Quiero saber si le estoy hablando al auditorio correcto. Y algo que me dice, no, nosotros no queremos edificar nada. Bueno, ahora, yo necesito saber si hay gente aquí que va a edificar. Porque esto viene siendo como una universidad de arquitectura, como una universidad de maestros mayores de obra. Acá necesitamos que la gente quiera trabajar, quiera edificar a los demás. Entonces, 1 Corintios 3:11, lo vamos a leer otra vez, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Nos está diciendo que una vez que usted tiene el fundamento, una vez que usted tiene la piedra angular, que tiene a Cristo revelado en su vida, ahora todo el trabajo de los pastores, los maestros, los evangelistas y todos sus hermanos que nos hemos edificado mutuamente, un día vamos a estar frente al Señor y Él va a probar la edificación, que no se caiga. Vamos a ver qué edificamos, porque no es cuestión de edificar así nomás. No, tenemos que edificar bien, que la pared esté aplomada, que todo esté a escuadra, que todo esté bien. Así que no es cuestión de, listo, leamos la Biblia. Por eso hay muchos lugares donde leamos la Biblia, digámoslo, a mí me parece esto. No, por eso tenemos un fundamento que lo acabamos de mencionar, que son los apóstoles. Los apóstoles y los profetas escribieron esos libros que usted tiene, porque ahí está la revelación que nosotros necesitamos para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa Biblia está para que no nos salgamos de los topes y de los planos que el Señor ha preparado para edificar su edificio. Hay gente que se está saliendo de los planos. Eso es lo peor que puede pasar en una construcción. Edifican cualquier cosa. Y que si usted no guarda el sábado, usted se va al infierno. Imagínense esa gente cuando vaya frente al Señor a ser probada esa edificación. Y yo nunca dije eso. Y podemos sacar un montón de doctrinas raras que hay dando vuelta de todas las religiones. Por eso es tan importante que usted conozca su Biblia. Entonces, luego de que la persona se ha salvado, tenemos que tener cuidado de cómo edificamos. Tiene que ser buena doctrina, porque un día vamos a rendir cuentas. Y además de estos 5 dones que hemos mencionado, dones u oficios ministeriales, también hay dones operativos, y la Escritura los menciona en 3 partes de la Biblia. Si usted toma nota, acuérdese de esto: 1 Corintios capítulo 12, capítulo 13 y 14, Romanos 12, todo el capítulo, y 1 Pedro 4, del 10 al 11. Allí todo el Nuevo Testamento habla de los dones, de lo que necesitamos saber. Todos necesitamos saber esto. Así que es de vital importancia que los creyentes edifiquemos el cuerpo, ya que la edificación va a traer una unidad, y esa unidad va a hacer que el mundo crea. Mire la importancia del trabajo. Edificamos el cuerpo de Cristo porque eso va a provocar unidad. A medida que usted va siendo edificado, usted ya no se enoja por lo mismo, usted ya cuida a la iglesia, ama a sus hermanos, respeta el cuerpo de Cristo, y esa unidad es lo que hace que el mundo crea. Jesús dijo que sean uno, Padre, que sean uno como vos y yo somos uno, para que el mundo crea. Porque si nos ven a nosotros peleándonos aquí adentro, vio que está hoy en día, pasa algo y salen todos a hacer un video de YouTube de lo que pasó en otra iglesia. Hermano, no, usted no caiga en eso, por favor.
Las iglesias pertenecen al reino, pero al mismo tiempo somos autárquicas y aquí tenemos que gobernarnos entre nosotros. Dios ha determinado que eso sea así. Puso pastores, evangelistas, maestros, ancianos en las iglesias. ¿Para qué? Para que nos gobernemos, para que aquí nos observemos, que ninguno ande en pasos desordenados, y si alguien anda desordenado, venga un hermano que por amor te diga: mirá, hermano, estás desordenado, necesitamos que te endereces, porque si no, detenés la obra, detenés la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, los que tenemos mucho tiempo en las iglesias, hemos visto cómo iglesias se fracturan, se dividen, se pelean, murmuran entre ellos, se comen vivos. Hermanos, el momento donde hay una raíz de amargura, se detiene la edificación del cuerpo de Cristo. Todo aquel que ha experimentado tener una amargura, un rencor y un resentimiento, lo que dijimos la semana pasada, se detiene la obra de gracia y lo único que queda es vivir por tu propia fuerza. Eso sumado a la angustia, a la tristeza que trae el estar en pecado delante de Dios. ¿Por qué es pecado? Jesús dijo: si alguno de ustedes hace tropezar a uno de estos pequeñitos, más vale póngase una piedra y tírese al fondo del mar, que eso va a ser más leve. Porque el Señor se enoja con aquellos que no respetan lo que Él está edificando. Hermanos, esto requiere del Espíritu Santo. Esto requiere de obediencia. Esto requiere de compromiso. Esto requiere que nos amemos y que nos amemos con el amor de Dios. ¿Cuántos aceptan el desafío? También hay que diferenciar estos dones u oficios ministeriales de los dones del Espíritu. Es muy amplio este tema. Hoy vamos a mencionar algunas cosas. No vamos a ir a la profundidad de cada don. Pero para que usted tenga hoy un global, un pantallazo general, están esos 5 dones, oficios que yo le mencioné recién: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Y ahora vamos a mencionar los dones del Espíritu. También hay dones del Espíritu. Yo lo que puedo ver es que esos 5 dones los entrega el Señor Jesucristo, porque son todos los oficios que el Señor Jesús estuvo acá en la tierra. Él era nuestro apóstol. El apóstol de los apóstoles, ¿quién era? Cristo. Él era el maestro. ¿Qué le decían sus discípulos? Maestro. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús, ¿no? Él era el que evangelizaba. Evangelista, el mejor evangelista, ¿quién fue? Cristo Jesús. Él le predicó a la mujer samaritana, él le predicó a todos. Él era evangelista. Así que todas esas capacidades que él tenía, cuando él asciende a los cielos, las reparte a algunos. Porque no son, dice la Biblia, no son todos apóstoles, no son todos profetas, no son todos evangelistas, no son todos pastores ni todos maestros. Pero también logramos ver a través de la Escritura que el Espíritu Santo también repartió dones. Cuando el Señor envió al Espíritu Santo a la tierra, Él dijo: les conviene que yo me vaya para que les envíe el Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo a los cristianos, les llegó con un regalo. Cuando vino el Espíritu Santo a vivir adentro tuyo, ¿qué trajo? Un regalo, por lo menos uno. Todos tenemos un don. Así que te notifico que si sos un hijo de Dios, por lo menos tenés un don. No hay cristiano que no tenga dones o un don. Así que vamos a trabajar como iglesia, que vamos creciendo, ver cuáles son los dones que tenemos, cuáles son los dones que nos faltan. Entonces los dones son capacidades que Dios nos da para la edificación de su cuerpo. Además de estos oficios que mencionamos, hay dones que se usaron para el fundamento y hay dones que son para la edificación actual. Ahí voy a pasar a explicar esto. Hay dones que fueron solamente dados a los apóstoles. Mire, vamos a Marcos 16, 17. Marcos 16, 17, Jesús le dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ahí son idiomas. Acuérdense que las lenguas son idiomas. Dice: tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto se le fue dado ¿a quiénes? A los apóstoles. A esos 12 que el Señor les dio para confirmar la palabra a una audiencia. Usted se tiene que ubicar en ese momento. No existía el Nuevo Testamento. Solamente estaba la escritura del Antiguo Testamento. Pero todo el evangelio que se estaba predicando por los apóstoles y por Jesús no estaba escrito. Todo el mundo tenía una filosofía. Y Jesús dice: para que a ustedes les crean que son mis enviados, a ustedes les doy estas capacidades. Yo les voy a dar que ustedes puedan hacer todo esto. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Esto era para qué? Para fundamentar, para acompañar la predicación del evangelio.
Para eso el Señor le dio estos señales, prodigios y maravillas. ¿Para qué? Mire, esto lo vamos a ver, esto también lo dice Nicodemo, Juan 3:2. Si usted se acuerda el momento con Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Este era un judío del Sanedrín y se le viene a Jesús de noche. Va de noche porque no quiere que los otros lo vean con Jesús. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, el objetivo de los prodigios, de las señales y de las maravillas que el Señor le dio a los apóstoles era para que respaldaran el mensaje que ellos estaban llevando. Porque no había, ¿cómo sabemos que vos estás hablando de parte de Dios si no había Nuevo Testamento? Aparte, usted tiene que saber que los apóstoles que tenían la revelación de Cristo tenían la capacidad de ver las escrituras del Antiguo Testamento y explicárselas bajo la revelación del Nuevo Pacto. Cómo Pablo maravillosamente toma a David repartiéndole eso, un pan, un pedacito de carne y unas pasas de uva al pueblo, luego de haber traído el arca a Jerusalén. De eso toma Pablo y dice, eso es lo que Jesús está haciendo ahora. Ha tenido victoria y ha repartido dones a su pueblo. Bueno, eso hacían los apóstoles. Tenían que interpretar las escrituras del Antiguo Testamento y explicarlas ahora en Cristo Jesús. Así que necesitaban el respaldo de los milagros, de las señales y de las maravillas. Y estaba funcionando. Mire, vamos a Hebreos 2:2. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? O sea que para eso estaban estas maravillas y estos milagros de los primeros días de la iglesia. Los apóstoles necesitaban esto, ¿para qué? Para que se creyera la palabra que estaban predicando. ¿Por qué? Porque ellos iban a incrédulos, gente que no creía en Jesús. Ellos no estaban yendo a cristianos, pues nadie conocía a Cristo en ese momento. Ellos necesitaban tener el respaldo de las señales, los prodigios y las maravillas. Y estas eran las credenciales de Cristo y de los apóstoles. Pablo lo dice muchas veces. Yo fui a ustedes y fue con milagros y señales y prodigios. Todo eso pasó con los apóstoles. Mire, Hechos 14:3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Fíjese para qué servían los milagros, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Era la única forma de saber si los apóstoles venían de parte de Dios, por los milagros que hacían. Cuando muere el último de los apóstoles, todo ese poder fundacional de señales y prodigios, de fundamento y de piedra angular, deja de estar vigente. O sea, por eso usted no ve hoy día que ande un pastor con la sombra sanando a los hermanos, no, eso no lo ve. Y hay gente que como no entiende la historia, porque esto hay que leerlo en la historia, si usted te lee toda la historia empieza a entender las cosas. ¿Por qué ya no son necesarios? Porque la revelación que era oral en ese momento ya no necesita ahora ser probada por milagros, porque la escritura ahora es el sistema que nosotros tenemos para poder afirmar qué está bien y qué está mal. Hoy tenemos la escritura. Porque mientras los apóstoles hacían en los primeros años, hacían esos milagros, ya se estaban escribiendo las cartas. Muchos escritos de los apóstoles empezaban a ser escritos, que más tarde se iban a convertir en el canon del Nuevo Testamento. Pero todo eso estaba en ciernes, todo eso estaba floreciendo recién. No todas las iglesias tenían las cartas. Así que necesitaban los apóstoles respaldar su mensaje a través de señales, milagros, prodigios y maravillas. Primera de Corintios 4:6. Por esto, hermanos, los he presentado como ejemplo a mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Mire, ya Pablo que había hecho milagros, Pablo que había hecho prodigios y señales, todo él había vivido esas cosas. Sin embargo, él ya está empezando, fíjese la transformación, ya está empezando a hacer un énfasis en la escritura. Pedro hace lo mismo, segunda de Pedro 3:16.
casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Fíjese cómo Pedro también comienza a hacer el énfasis en las escrituras. Entonces hubo unas señales, maravillas, prodigios, pero fue al principio. No es que ya perdimos el poder y no lo tenemos, no, eso fue para respaldar la palabra. Pero ahora estaban las escrituras, Pablo, Pedro y muchos de los apóstoles afirman esta idea. Ahora, ¿cómo hacemos si hay 10 predicadores y queremos saber cuál es el falso? Y vamos a la Biblia, a ver qué está predicando el hermano o el predicador. Si está en contra de lo que dice la Biblia, está mal. ¿Por qué? Y porque ahora, fíjese, Satanás también hace milagros, pueden hacer prodigios, maravillas, y la gente puede ser engañado por esas cosas. Como todo lo que hace el Señor está bien. Al principio respaldó con milagros, ya cuando el diablo quiso copiar lo que hacían los verdaderos predicadores, ya el Señor les cambió, ahora es la palabra de Dios. Y también el diablo quiere torcer la palabra. Por eso usted tiene que estudiar, y todos tenemos que estudiar y conocer la Escritura para que no seamos engañados. ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento? Dijo, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Y sabe lo que le falta a la iglesia? Conocimiento. Pregunta, ¿desaparecieron los dones? De ninguna manera. Solo estamos haciendo la distinción del propósito que tenían las señales y las maravillas apostólicas de los dones que actualmente tenemos. Porque actualmente tenemos dones y eso es lo que nosotros tenemos que saber administrar. Eso es parte de lo que dijimos la otra vez, de administrar la gracia de Dios. ¿Se acuerda cuando vimos administradores de la gracia? Bueno, administrar la gracia es administrar esa potencia, ese poder que el Señor nos da. Y dentro de ese poder están los dones que hemos recibido. Así que tenemos que saber cómo se administra. Así que si usted necesita una señal para creer al mensaje, usted está pasando por alto y está despreciando la autoridad de las Escrituras y el poder del convencimiento del Espíritu Santo. Hoy necesitamos conocer las Escrituras. ¿Cómo funciona la iglesia hoy? ¿Está en la palabra o no está en la palabra? Y si está en la palabra, tiene que estar revelado y tiene que estar comprendido por gente docta, no por indoctos. Así que las redes sociales son de ahí para confundir a la gente. Te tiran un versículo sacado de contexto y la gente cree, mira. No, y por más que lo esté diciendo un hombre muy encumbrado, porque le sacan, ¿vio? Como hacen con la política, le sacan una frasecita y mira lo que dijo. Pero hay que leer todo el contexto de por qué lo dijo. Entonces no caigamos en la trampa y en el engaño de este mundo. El fundamento se construye diferente a las paredes en la edificación. Así que si el Señor de una forma puso el fundamento, no tiene por qué poner de la misma manera las paredes. Las paredes tienen otra forma de edificación. Incluso creo que no va ni siquiera el mismo cemento. Vamos a leer 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, es decir, la revelación de Cristo, del Hijo de Dios. Entonces, si usted ve la historia, en la historia hubieron periodos de muchos milagros y de señales y maravillas. Si usted se va a los días de Moisés, 10 plagas y Moisés con un palito haciendo cosas tremendas. Eso pero no siempre fue así. Eso fue un momento para una necesidad puntual. Después, si usted ve en los días de Eliseo y Elías, era todo milagro. Hacían llover, hacía que no lloviera, se multiplicaba el aceite. Era tremendo los milagros que hacía Elías y Eliseo. Pero eso tuvieron un porqué, tenían un propósito y fueron momentos limitados. Y luego lo volvemos a ver en los días de Cristo y los apóstoles. Vuelven a aparecer los milagros, las maravillas. Eso también pasará al final de los días. Pero vemos que no siempre funcionó así. En los días de Abraham no había un mover de milagros como de los que estamos hablando. Tampoco en los días de Jacob, ni en los días de David, ni en los días de Salomón, ni en los días de Saúl, ni en los días de Noé, ni en los días de Caín y Abel, ni en los días de Zorobabel, ni de Esdras. No estaba pasando ese mover milagroso que vimos, por ejemplo, con los apóstoles. Eran momentos puntuales. Hoy no hay un Pedro y un Pablo
que esté sanando a todo el mundo cuando quiere, porque mire lo que pasaba en esos días, sanaban a todos, Dice la Biblia que vinieron todos los enfermos y Jesús los sanó a todos. Mire, vamos, Mateo 21:14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos clamando en el templo, diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Imagínense la bronca que tenían los judíos cuando lo veían a Jesús haciendo milagros y los sanaba a todos en el templo. Hoy Dios sana a sus hijos de otra manera. Me acompaña más Santiago 5:14. Vamos a ver cómo sana hoy Dios. Cómo sana en medio nuestro el Señor. Cómo funciona. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Fíjese, ¿hay alguno enfermo? Llame a los ancianos y que los ancianos oren por ese hermano que está enfermo. Primera de Tito 5:23. Le dice Pablo, sí, Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de estómago y de tus frecuentes enfermedades. Si todavía siguiera igual, ¿por qué no se sanaron todos? Los apóstoles, los discípulos hubieran sanado a todo el mundo. Había gente enferma entre los discípulos. Entonces ya no está pasando lo que pasaba a través de las señales, milagros, maravillas. Mire, 2 Timoteo 4:20, Erasto se quedó en Corintio y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. El apóstol Pablo lo deja enfermo y se va. ¿Por qué no lo sanó? Es la pregunta. Porque ahora estaba cambiando todo, ahora funciona diferente la cosa. Ahora las iglesias locales somos un centro de poder para que si hay algún enfermo entre nosotros, llamemos a los pastores, nos ponemos de acuerdo con los hermanos maduros y oremos por esas personas. Por eso es tan peligroso cuando usted ve un cartel que dice campaña de milagros. Yo creí que se somatiza. Y yo no estoy diciendo que Dios nos sana en el día de hoy, Dios sana. Pero tenemos que saber cómo funciona. ¿Qué le ha delegado a la iglesia el Señor este sistema? Entre nosotros, oremos entre nosotros. Llamemos a los ancianos y oremos por los enfermos. Así sana Dios hoy. Dios hoy sana por su soberanía. No sé si usted logra ver la diferencia, porque ya hay una edificación. Ya se dejó de hacer el fundamento, ahora estamos edificando de las paredes. Lo otro era un tiempo fundacional. ¿Por qué es peligroso no discernir esto? Y fundamentar mi fe por experiencias o por señales y no por la palabra de Dios. Porque vemos que Satanás también hace milagros y hace prodigios y hace señales. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que hay gente enviada por Satanás haciendo milagros, sanando gente. Puede pasar. La gente acude a los brujos, acude a los curanderos. Y mucha gente te puede contar cómo se sanó de un cáncer por visitar un brujo. Ahora, ¿quién fue el que hizo ese milagro? Hechos 8:9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas, presta atención, con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Eso pasa ahora dentro de los ambientes cristianos. Gente que se autoproclama el sanador y anda sanando diciendo, todo esto que usted alguna vez lo ha visto, yo lo he visto. Yo he estado en lugares, se me tapó con plomo la muela. A otro que se les alargaban las piernas. Digo, ¿por qué no sanan otras enfermedades? No, alargan piernas nomás. Eso es porque hay gente que se quiere hacer pasar por algún grande. Le gusta la atención que los demás le prestan porque alargaron una pierna. Digo, ¿por qué no sanan una diabetes o por qué no sanan otra enfermedad? Entonces esas cosas son medias raras y estas las hablo para que nosotros podamos discernir, porque en los últimos tiempos esto va a abundar más y más. Van a aparecer muchos grandes haciéndoselos y hay que tener cuidado. Éxodo 7:11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. ¿Se acuerda cuando Moisés confrontaba con Faraón? Mire, Faraón llamó sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. O sea que los hechiceros y los brujos copiaron el poder que estaba teniendo Moisés a través de su vara. Imagínense una persona que no conoce la palabra de Dios, dice, no, esto también es bueno, y se van atrás de los brujos y los curanderos. Por eso es tan importante que entendamos el tiempo que vivimos. El tiempo que vivimos actualmente es el tiempo de la revelación de las Escrituras.
la revelación de la palabra de Dios. Y por eso nos tomamos este tiempo de hablar todo lo que estamos hablando en esta mañana. Todo esto que hemos hablado hasta ahora está dirigido hacia los incrédulos. Ahora vamos a ver los dones que son para edificación, los dones que están vigentes, cómo funcionan los dones espirituales. Y para eso tenemos que ir a 1 Corintios 12:1. 1 Corintios 12:1 dice el apóstol Pablo, y mire cómo empieza. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No lo ignoren. Sabéis que cuando eran gentiles o cuando eran incrédulos, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién da los dones? El Espíritu. Y hay diversidad de ministerios. Esos son los 5 que mencionamos recién. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. O sea que Dios opera, Dios es soberano, Dios opera en cualquier lugar, Dios opera. Mire, si bien hay algo que más o menos nosotros podemos discernir, que hubo un tiempo de señales, prodigios y maravillas, eso no quita que hoy el Señor pueda librar a una persona de tomó algo venenoso y no se murió. No limitemos al Señor. No limitemos, no nos volvamos, como ya vamos a ver enseguida. Hay un movimiento que se llama el cesacionismo, que ya no cree en ningún milagro, no cree ni en la luz eléctrica. Entonces esos traen un hálito de incredulidad sobre la iglesia. Después están los otros que creen que todos los milagros desde el principio están actuales, ¿ves? Y ya empiezan a ensuciar la cancha con ese estilo de milagros y de operaciones, donde ya tienen que ver la carne, y le dan lugar a Satanás para que se meta. En 1 Corintios 12:7 sigo leyendo, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Qué los empieza a mencionar? Dones que podemos tener. A este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Esto yo se lo digo para que usted sepa que necesitamos como iglesia que estos dones estén activos. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe. Hay gente que cree contra viento y marea. Todos tenemos fe, pero hay gente que cree y usted dice, qué tremendo, yo quisiera tener esa fe. Bueno, eso es un don que Dios le ha dado a ciertos hermanos para que nos anime, para que nos consuele, para que nos fortalezca, para que nos edifique. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Al otro el hacer milagros, al otro profecía, al otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Se acuerda lo que hablamos la semana anterior? Todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos, o sean griegos, sean esclavos, sean libres. A todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Lo que está queriendo decir el Señor, hermano, Dios da, el Espíritu Santo da los dones como Él quiere. Yo he visto gente frustrada en las iglesias porque no pudieron ser pastor o no pudieron predicar, pero es que no recibieron el don, pero ellos querían ese don. Y yo los vi frustrarse y los vi enojados hasta con Dios y no habían sido llamados. Otros querían tener otras habilidades que da el Espíritu Santo. Pero no es lo que usted quiere, es lo que el Espíritu Santo da. Por eso yo creo que muchos se tienen que reconciliar con el Espíritu Santo y decirle, Señor, lo que vos me diste es lo que yo quiero hacer. No lo que yo quiero, lo que vos repartís, lo que vos das. Y acá se tiene que sanar la gente. Hay mucha gente frustrada en las iglesias. Claro, porque ven el glamour de ciertos dones y quieren ese don. Hay gente que quiso tocar la guitarra. Yo intenté tocar la guitarra, me acuerdo, y era malísimo. Y menos mal que me rajaron de ahí, porque si no me iban a tener que soportar. Pero habían otros hermanos que agarraban la guitarra y aprendían en una semana y estaban tocando talentos, dones de edificación para la alabanza. Se puede decir que los dones son infinitos. Las capacidades que da el Señor
No son listas exhaustivas las que vemos en la Biblia. Así que hay capacidades. Y usted acá puede ver a algunos hermanos que usted le ve el don, cómo sirven, cómo aman. Ya vamos a ir viendo todos esos dones. Y usted los va a ir pudiendo diferenciar, pero también va a poder ver las capacidades o la capacidad que el Señor le ha dado a usted. ¿Por qué? Porque cuando usted funciona con el don que el Señor le ha dado, usted haya realización en su vida espiritual. Pero hay que descubrirlo. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Estoy en el 19. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, hermanos. ¿Para qué el Señor lo ha hecho así? Para que nos necesitemos y para que nos ayudemos unos a otros. Yo necesito su don, usted necesita el mío, todos necesitamos el don del hermano. Y una iglesia crece y se edifica cuando cada uno acepta que tiene un llamado de Dios para ejercer algún tipo de don. Hay gente que recibió el don de ayudar a otros. Hay gente que tiene el don de dar. Hay gente que tiene el don de administrar. Usted le da algo para administrarlo y es reordenado y sabe administrar. Y mire, eso funciona en todo ámbito, no solamente para la iglesia. Si usted es una persona buena administradora, como dice el Señor, que da dones de capacidad de administración, usted va a su trabajo y usted sabe administrar bien y a usted le va a ir bien en su trabajo también. ¿Por qué? Porque es un don dado por Dios. Hay dones de enseñar la palabra, dones de predicar, dones de evangelista. Hay gente que habla, sencillamente te lleva a una persona a conocer el evangelio. Y a otro nos cuesta, aunque todos tenemos que predicar. Pero hay dones que tienen algunos, tienen facilidades. Y esos dones son para que los ministremos a otros. ¿Para qué? Para que todos nos seamos edificados. Si a vos te está costando predicarle a una persona, puedes llevar a tu hermano que tiene facilidad de predicar, de evangelizar, para que esa persona pueda venir más fácil a los pies de Cristo. Pero hay que echar mano. Y mire, cada vez que todos trabajamos para el Señor, nos ponemos activos en el don, se cumple también lo que dice el Señor. No le pongan bozal al buey que trilla, porque el Señor también sostiene tu vida. Pero hay que servir al Señor. Pero no es servir al Señor por servir, es servir con el don que yo tengo, con lo que el Señor me dio. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, claro, porque todos ven a los predicadores. Usted ve esos hombres que salen en un estadio predicando, y usted ve esos predicadores y usted dice, qué tremendo, ¿cómo puede ser? Pero después ve a otros que parecen más débiles, y mire lo que dice aquí Pablo. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y lo que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Entonces a veces pensamos que el gran predicador es el mejor de los dones. Pero el Señor dice, no, para mí el mejor es el que hospeda a ese hermano que pasaba por la ciudad y no tenía dónde dormir, y le diste una cama y le diste un plato de comida. Y el Señor valora eso. Nosotros somos lo que no, nosotros andamos por lo que vemos. Claro, pues si vemos a un tipo que lo escuchan 70.000 personas en un estadio, decimos, este es el mejor. Acá lo acaba de decir el apóstol Pablo. Los que parecen menos dignos son los que mejor vestimos. Fíjese sus partes del cuerpo. Nuestra cara es visible, nuestras manos es visible, pero ¿qué es lo que más cuidamos? Nuestras partes íntimas. Se cuida, se asea, todo. ¿Por qué? Porque son las partes que hay que cuidar más. Las que parecen menos dignas son las más importantes. Allí están tus órganos reproductivos, ahí están. Hay tantas cosas que nosotros tenemos que aprender del cuerpo. Así que no es lo que se ve por afuerita nomás, es lo que se ve por dentro. Por eso usted tiene que ejercer su don, no porque el aplauso de la gente, usted tiene que ejercer su don según lo que a Cristo le agrada. Y tal vez ese plato de comida o esa bolsa de mercadería que le diste a una familia que ese día no tenía que comer, hermano, tal vez tiene más valor que 10 sermones que uno pudo predicar en la carne. Entonces cambiemos un poquito la óptica para que se active todas las personas y todos podamos servir al Señor. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, mire, va de abajo para arriba, primeramente apóstoles, ese ministerio que hablamos recién, que fue tan necesario para el comienzo, pero que ahora no es necesario, porque desde el momento que se cerró el canon de las Escrituras, ya no necesitamos la revelación apostólica, aunque somos iglesias apostólicas, porque estamos fundamentados bajo la revelación apostólica. ¿Se entiende, no? Tenemos la revelación de los apóstoles y los profetas,
Pero eso no significa que tengamos que tener apóstoles y profetas. Por eso ha traído tanto problema los profetas en las iglesias. Hay más adivinos que profetas. Ya vamos a ver que no es lo mismo el profeta del Antiguo Testamento que el profeta del Nuevo Testamento. Hay una diferencia y todo eso, ¿ve? Cuando a usted le dicen profeta, ya se imagina un hombre con barba larga, blanca, diciendo Dios dice que te diga. Y eso piensa la gente que es un profeta. Pero Pablo dice, el profeta no es eso. El profeta bajo el nuevo pacto es aquel que consuela. Yo estoy profetizando según el profeta del Nuevo Testamento. Los profetas del nuevo pacto consolamos, animamos, exhortamos. Y eso lo puede hacer usted. El que profetiza, profetice, exhorte, anime a sus hermanos. Eso es profetizar bajo el nuevo pacto. No es adivinarle el futuro al hermano. Pero ¿vio lo que cuesta sacar eso de la cabeza? Claro, porque ya te lo enseñaron mal. Ahora, cada vez que nos dicen profeta, nos imaginamos un tipo adivinándole el futuro a alguien. Ya unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego los profetas, luego tercero los maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pregunta Pablo aquí, ¿son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No, la respuesta es no, es una pregunta retórica. No, claro que no. Entonces tenemos que, y acá dice, procurad pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino más excelente. Acá nos meteríamos en algo que va más allá de los dones, que es el amor. Entonces, hermanos, si por un don vas a lastimar a un hermano, vas a hacer daño, hay un camino más excelente que es el camino del amor. Pero no vamos a meternos allí ahora. Descubra su don. ¿Cómo se descubre un don? El don se descubre involucrándose, haciendo, sirviendo y orando por ese don. Solo así podemos descubrir la capacidad que nos ha dado el Señor. Si usted no se pone, por ejemplo, a servir, ¿cómo va a saber que tiene el don de servicio? Haga algo, anótese para servir. Hay gente que tiene el don de visitar a los enfermos en los hospitales. ¿Cómo va a saber si usted tiene el don del Señor si usted nunca va a un hospital? ¿O cómo va a saber si nunca va a la cárcel a visitar a un preso? Hay gente que vamos a un hospital y a veces, bueno, hay gente que se desmaya, pues ve un catéter, ve una sangre, se desmaya. Hay otros que ven sangre y están como pez en el agua, no les pasa nada. Hay un don del Señor. Hay gente que tiene la habilidad de hospedar, hay gente que no. No todos tienen la misma habilidad dada por el Señor. Necesitamos descubrir nuestros dones. ¿Y cómo se descubre? Orando. Otra forma que se descubre es escuchando a los hermanos de la iglesia. Entonces cuando lo empiezan a ver tus hermanos te ayudan, porque vos no sabés. Y yo pensé que era por el lado de la música, porque yo tocaba la guitarra y era malísimo al final para la música. No tenía el don del Señor. Pero el Señor dice, no, lo tuyo será enseñar la palabra. Y así nos va ubicando el Señor en el cuerpo de Cristo. Porque no hay nada peor que no encontrar nuestro lugar para poder servir al Señor. Y no todo se hace en un domingo, en un auditorio. Porque la gente piensa que acá es donde hacemos todo. No, es en la semana, es todos los días. Hay gente que fue llamada para predicar en un auditorio, pero hay gente que fue llamada para predicar en las plazas. Otros hacen evangelismo en el parque, otros visitan hospitales, otros hacen misericordia, otros cambian pañales. Hermano, hay gente que tiene la habilidad y no le da asco cambiar un pañal en un hospital, a ancianos. Necesitamos de esa gente. Ahora, si todos quieren ser el pastor, los líos que se arman en las iglesias, donde todos quieren ser el pastor, o todos quieren estar ahí enseñando la palabra. Ahora, si tienes el don de la palabra, hermano, si Dios te llamó para enseñar la palabra, estudia, prepárate, capacitate, porque vas a terminar enseñando la palabra, porque es el don que el Señor te ha dado. Pero a veces quieren enseñar sin haberse preparado. Con YouTube no se puede. Con YouTube no se puede. O sea, necesitamos estudiar, literalmente y legalmente estudiar para poder enseñar. Y una vez que usted lo descubre, invierta en capacitación, en tiempo para practicar y sobre todo estudie la palabra. Porque por medio de los dones o gracias beneficiamos al cuerpo de Cristo, pero también nos beneficiamos nosotros, nos edificamos nosotros. ¿Se entiende, hermanos? Después nos vamos, si usted se pone a escuchar sobre este tema, va a encontrar eso que le dije recién. Los cesacionistas que creen que ya se terminaron los milagros y los continuistas que quieren traer hasta el día de hoy los milagros de los apóstoles y quieren hacer todo lo mismo. Yo voy a plantar mi postura ahora para compartírsela a usted y con eso voy a terminar. ¿Cuál es mi postura?
es que no entremos en esos títulos. Yo no me denominaría ni cesacionista, ni continuista moderado, porque hay de todo, ¿no? Y se ponen un título automáticamente. A mí no me gustaría, personalmente no limitaría al Señor con un título de eso, porque creo que el Señor puede utilizar uno de los milagros que tuvieron los apóstoles con cualquier persona que pueda estar en la India predicándole y hacer un milagro, una maravilla y una señal. Yo no puedo limitar a Dios por eso. O sea, yo me considero cesacionista, listo, yo le estoy diciendo a Dios, ya no podés hacer ningún tipo de eso, de una maravilla en estos tiempos. Entonces yo no me limitaría a eso. Esa es la postura o lo que yo le aconsejo a la iglesia. Dejemos todo abierto a la soberanía de Dios. De lo que sí estoy seguro de que muchos dones, gracias y capacidades siguen vigentes. Hoy no vamos a poder tocar los dones para verlos uno por uno, porque nos llevaría mucho tiempo. Lo podemos hacer en las células, en la semana, hablar de estas cosas para las personas que tengan dudas todavía sobre esto. Hay dones que debemos descubrir y utilizarlos para la edificación del cuerpo de Cristo. La Biblia dice que procuremos los mejores dones, y quiero terminar con el consejo de Pablo en Romanos y el consejo de Pedro. Romanos 12:6 dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Entiéndase profecía como lo acabo de explicar: animar, enseñar, consolar y exhortar. O si el de servicio, hermanos, acá deben haber, o hay personas que sienten que tienen el don de servir a los demás, de servir a los santos, de servir a la iglesia. El que enseña en la enseñanza, prepárese, capacítese. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Fíjese, ahí toca otro grupito más de dones que nosotros tenemos que ir viendo en cuáles uno se siente identificado. Y luego vamos a ver cada don con los detalles para que podamos ser entrenados más profundamente, y los dejo con lo que dice Pedro, primera de Pedro 4:10. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Es para dar, es para ministrar a otros, es para servir al cuerpo, es para servir a la iglesia. Ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea yo glorificado. ¿Dice eso? No. Dice: para que en todo sea Dios glorificado. El uso de los dones no es para recibir aplauso. El uso de los dones es para que Dios sea glorificado. Nunca se olvide de eso. Porque hay gente que quiere el don porque necesita sanar las heridas de la infancia, que nadie lo quiso, que todos lo rechazaron, y ahora, como tiene el don, quiere que todo el mundo lo quiera. No es para eso el don. Tiene que estar sano para usar el don. Primero se tiene que sanar. Por eso dijimos recién, los neófitos no pueden estar ejerciendo los dones hasta que maduren y crezcan. Una vez que usted está sano interiormente, usted va a ejercer el don y lo va a ejercer bien. Yo he visto personas hacer mucho daño con un don que Dios les había dado. ¿Por qué? Porque ellos no estaban sanos. Cuando usted está sano, usted va a usar el don con amor, para edificar, no buscando el aplauso de la gente, y para que el Señor se lleve toda la gloria. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén.